Pensando en la preparación del plano de mobiliario, usos y superficies, que identifique la función realizada en cada estancia y qué metros cuadrados tiene cada una de ellas, vamos a utilizar una herramienta o función nueva que se denomina local. Vamos a describir los locales que tenemos en la planta sótano. Los locales van a ser cada una de las estancias y el programa lo que hace es poligonalizar esas estancias y, en el caso de que sea necesario, incluso definir los acabados o revestimientos de esas estancias. En este curso vamos a aprender a usar los locales para identificar los distintos espacios y su superficie. La orden que estamos buscando no se encuentra en elementos constructivos. Nos vamos a ir a la pestaña de acabados. En acabados, la primera orden es la del local. Al marcar la orden, nos aparece una ventana con opciones de captura de contornos abiertos o cerrados, ya veremos, y las ayudas necesarias para reconocer esos espacios. Vamos a entrar en las propiedades y vamos a introducir básicamente dos parámetros. En la pestaña que define en sí el local, vamos en denominación, vamos a introducir el nombre. Voy a empezar, por ejemplo, por los dormitorios. Escribimos dormitorio 1. Yo ya lo tengo almacenado en la lista. Ya sabéis que todo lo que vayamos incluyendo en las listas se va almacenando si está pulsado el más. Si son valores numéricos, funciona de la misma forma. Si queremos eliminar o desactivar, eliminar lo tendríamos aquí arriba y desactivar aquí abajo. Bien, este eliminar sería eliminar elementos de la lista. Pues con esa denominación y con la comprobación de la altura de ese local, que vamos a adaptar a suelo y techo, los niveles que ya tenemos definidos para el archivo de planta sótano, tendríamos que continuar reconociendo ese espacio. No obstante, os voy a explicar someramente, de forma ligera, qué más podemos encontrar aquí. En la pestaña de acabados podríamos definir los revestimientos en paredes, en techo y en suelo, de un catálogo predefinido. El catálogo podría ser una base de datos de Presto, de Arquímedes, de GEST, por ejemplo. Y iríamos incluyendo cada una de las hojas. Y esas hojas, ¿qué altura tienen? Porque si estamos definiendo un rodapié, por ejemplo, pues a lo mejor no queremos definir, bueno, en este caso solo revestimientos. Si vamos a tener rodapié, pues a lo mejor si esto es en la pintura, pues vamos a descontar un determinado tramo. Si tenemos un falso techo, igualmente. Bien, no obstante, esto no es objeto de este curso. Simplemente lo muestro para que entendáis un poco las posibilidades. Lo mismo que entender que dependiendo de si estamos en un espacio abierto o cerrado o parcialmente cubierto, pues el cómputo de superficie podría variar y aquí es donde definiríamos esos parámetros. Voy a volver al local. Entonces, los términos que hemos introducido, los parámetros son los de denominación y los de altura. Hago hincapié en que hemos utilizado el parámetro de denominación barra calidad porque no es igual rellenar este campo que este otro. Me refiero a que son parámetros distintos y en los listados, si queremos que aparezca el nombre de los locales, tenemos que usar este término, a no ser que personalicemos nuestro propio listado y usemos en la configuración esta denominación corta. Aceptamos y ahora lo que nos va a ir pidiendo es puntos, los puntos del contorno del local que tenemos que definir. Bien, antes de seguir voy a hacer una aclaración. Aunque ya lo he comentado en otro vídeo, el plano de usos que tenemos de sótano no tiene bien definidos los usos porque esta zona en realidad es un dormitorio y la cocina está aquí, junto a las alacenas y las zonas de almacenaje. Esto es un lavadero, podemos poner bueno,
yo voy a proponer unos usos y luego cada uno que los acepte o los modifique según le convenga, le interese. En el tutorial os propongo esta distribución. Donde tenemos ya todos los locales definidos. Básicamente esta distribución. Tenemos aquí la cocina, lavadero, baño, almacén 2, almacén 1, alacena 1, alacena 2 y los dormitorios. Así que el dormitorio 1 corresponde a esta zona. Y voy a definir en el vídeo pues, este primer espacio. Y luego que es un espacio sencillo, es decir, solo lo constituye una poligonal. En cambio, en el dormitorio 2 vamos a añadir al espacio principal los espacios de los armarios y queremos que se contabilicen en dormitorio 2. Entonces lo que hacemos es o bien marcar puntos del contorno como os decía o vamos a ayudarnos de las opciones de entrada. En este caso estamos en una selección individual. Si fuese múltiple podríamos agregar o restar otros espacios. Bien, sencilla. Y vamos a asegurarnos que tenemos activa la posibilidad de detección de superficie. Muy importante. De tal forma que cuando yo marque con el botón izquierdo del ratón un solo clic, me capture él solo ese espacio. Por defecto, suspendido del ratón, aparece una leyenda. Esta leyenda, que es la que está activa por defecto, aunque podríamos ir a buscar otras y definir la nuestra personalizada, bueno, pues esta leyenda tiene activa el parámetro función que nosotros no hemos rellenado en el menú de propiedades del local, así que lo vamos a desactivar, marcamos con un clic y automáticamente ha desaparecido. Pero sí quiero que me aparezca la denominación en planta. Perdón, el nombre. Vamos a marcar. Usos tampoco es un campo que hayamos rellenado ni texto. Y luego, en el parámetro superficie, que sí está relleno, os explico. Los asteriscos representan decimales. Las almohadillas representan decimales. O sea, los asteriscos son los números enteros y las almohadillas los decimales, hasta un máximo de 3. Si no quisiésemos que apareciese la superficie, lo que hacemos es desactivarlo. Como veis en la leyenda, ahora solo está indicado el nombre. No os preocupéis porque si me equivoco, es algo que puedo volver a generar sin redefinir el local. Voy a volver a marcar. Le voy a decir que quiero 2 decimales. Podremos decirle también si quiero el volumen o el perímetro. No quiero ninguna de las dos cosas, así que lo desmarcamos. Eso no quiere decir que el programa no lo tenga en cuenta. Internamente sabe cuál es la geometría de ese espacio. Vamos a cambiar a la otra ventana, que es donde se definen los textos. Y vamos a elegir como texto, como fuente, aunque ampliaremos esta información en el capítulo, en el tema dedicado expresamente a los textos. Los textos son los elementos más sencillos de colocar en el programa. No es confusa la información que nos pide el programa en relación a ellos. Las 20 primeras fuentes son de Nemetschek, incluso podríamos crear nuestras propias fuentes y tenerlas almacenadas, pero yo os recomiendo que uséis el resto, que son las que están cargadas en vuestra carpeta fuentes del sistema operativo correspondiente. Voy a elegir, por ejemplo, Century Gothic y la altura está expresada en milímetros reales. Le voy a decir que tiene 220 milímetros y que altura y anchura es constante. ¿Y cuál es el punto de inserción? Podría ser el centro, por ejemplo. Y para localizar y situar ya la leyenda, bueno, antes de situarla vamos a recordar una cosa. No sé si no os habéis fijado, yo no lo he dicho, lo diré en el siguiente local. La poligonal que delimita el local, que se dibuja, se ha colocado en una layer distinta a la leyenda. Así os lo digo en el paso a paso y lo podemos comprobar en el siguiente.
La layer que vamos a usar para la leyenda es superficie leyenda. ¿De acuerdo? Bien, pues voy a colocarlo ahí, por ejemplo, en el punto medio. Voy a cancelar con escape una vez. Si os fijáis, aquí está el espacio que es distinto a los muros. ¿De acuerdo? Y la leyenda, en este caso, la poligonal, se ha colocado, como podéis ver, en una layer y el texto, la leyenda, en superficie leyenda. Vale. Si vuelvo a la orden local para definir el siguiente local, que va a ser el dormitorio 2, voy a entrar y definir dormitorio 2 con la misma altura. Aquí le voy a decir que la selección va a ser múltiple, porque es un volumen, en este caso una superficie compuesta. Y voy a tocar, por ejemplo, voy a empezar con la superficie principal, marco, estamos capturando con detección de superficie, y ahora me aparece la opción, una vez de introducida la primera superficie, de añadir o restar. Pues vamos a añadir este espacio. Esta línea que aparece no se imprime y desaparecerá, simplemente nos establece la conexión. Y esta otra, esta es una línea de conexión interna. Puedo seguir añadiendo o restando según me conviniese. En este caso hemos finalizado esa selección y estoy preparado para colocar de nuevo la leyenda. Y voy a elegir de nuevo el punto medio. Y continúo. Vamos a definir ahora la cocina. Y ya no es necesario tener activado múltiples, sino que sencillo. Selecciono y sitúo. También me puedo ayudar, es decir, que quiero colocar botón derecho, punto medio, entre este y este, si me resulta más rápido y más cómodo. Y continúo. Tenemos aquí el baño. Baño 1. Botón derecho, localízame el punto medio entre este vértice y este otro. Aquí sí que tenemos que marcar. Voy a definir el espacio a la escena 1, que es este. Mirar, siempre va cargando una layer para el local y otra para la leyenda. Y así sucesivamente. Vamos a definir el espacio a la escena 2. Almacén 1. Por ejemplo, bueno, os he propuesto, este es el 1 y este es el 2. La altura de texto que he definido ha sido pensando, es que no he capturado bien para que me aparezca la ayuda de línea de marca. La altura de texto elegida ha sido pensando en la cota 1,50, es decir, en la composición de un plano a 1,50. Luego hablaremos de este tema con los textos, que si cambio a 1,100, el texto parece crecer, pero no es así. Simplemente que la altura de texto se mantiene constante. Es el dibujo el que ha cambiado en relación al texto. Y vamos al local lavadero. Y en este caso voy a alinear el texto a otro que ya existe. Y por último, el resto del espacio, como lo quiero tener identificado, lo vamos a llamar circulación planta-sótano, que es todo lo demás.
Y en este caso lo podemos hacer simplificado. ¿Y qué hacemos con la escalera? Pues se la voy a sumar. Aunque en el paso a paso no os lo he puesto, pero vamos a sumarle. Si vemos los planos originales, en realidad aquí debería haber un tabique. Este espacio se aprovecha a una distancia pues como a la mitad. Está delimitado. Yo voy a hacer la distribución con compuesto. Y a este espacio le vamos a sumar todo este. Escape. Y ya puedo volver a abandonar. Ahí lo tenemos. Y voy a alinear este aquí. Ya tenemos todos los locales de planta sótano definidos. Voy a hacer una advertencia porque es frecuente cometer este error. Puede ocurrir que yo esté definiendo un local, este espacio que está enterrado, que no está en uso, lo voy a identificar como un local. Y como estoy en múltiples, me sigue pidiendo añadir o restar, abandono una vez, bien, ya tengo el local. Y por lo que sea, abandono antes de introducir la leyenda, pero el local existe. Y puede ocurrir de abandonar que pensemos que no está el local y suceda lo siguiente, que volvamos a aplicar local, la orden local. El programa lo que va a hacer de abandonar es avisaros y con este color os está comunicando o me comunica a mí ahora que hay dos elementos de la misma naturaleza superpuestos. ¿Vale? Voy a revocar y voy a deshacer. Aquí sigo teniendo el local inicial al que no le puse leyenda. Como no se la puse, no tengo que volver a introducir el local. Simplemente botón derecho, leyenda. Y me va a aparecer la leyenda de defecto de local. Ahora mismo, como el local lo he hecho con estos parámetros, me aparece con esas características. Lo que puedo hacer es editar el local con doble clic, botón izquierdo del ratón y cambiar la denominación. Bien, no obstante, ese es un espacio que no vamos a contabilizar en superficies útiles. Voy a borrar, marco la orden borrar y elimino. A continuación vamos a ver cómo obtener un listado o un informe con las superficies útiles de este nivel.